título tan emblemático, Trincheras, con un libro que representa una cara diferente de lo que es la obra de Enrique González Rojo, que ha pretendido construir un deletreo al infinito, que ha pretendido elaborar un discurso que abarque un sentido de la vida, de donde está la mirada de eternidad, pero el reconocimiento también de la caducidad y de ese drama para el hombre que representa la finitud. Aquí está pues el filósofo, está el poeta, y para mí es un desafío que hablar de un poeta como Enrique González Rojo, que forma parte de una generación fundamental en nuestro país, que inició una vanguardia extraviada, le llama Evodio Escalante, al poeticismo, conformando particularmente esa triada con Marco Antonio Montes de Oca, Eduardo Lizalde y él mismo, ¿no? Finalmente, que responde a un acto de juventud y de rebeldía, de satisfacción, que me recuerda una imagen que el propio Enrique, en una conversación que tuvimos hace mucho tiempo, me contaba la anécdota cuando estaban esos tres mozalbetes en casa de su abuelo, Enrique González Martínez, y él les había dicho que llegaba una gran figura de la poesía latinoamericana y de habla española, que era Pablo Neruda, ¿no? Y aquellos jóvenes bajaron y pasaron de largo frente a Pablo Neruda porque lo consideran un poeta y no un poeticista. Un poeticista era algo más que un poeta. Y bueno, ahora al paso de los años hay un reconocimiento a la magnitud, a la trascendencia de una pluma como la de Pablo Neruda, ¿no? De un hombre de esta magnitud en lo ideológico, en lo político y sobre todo en lo poético. Cuando me llamaron para invitarme a la presentación de este libro, confieso que me desconcerté un poco porque pensé que la obra de Enrique es mucho más conocida por amigos de él, por compañeros, tanto en la filosofía como en la poesía, y aunque yo me he acercado, me he aproximado a su obra desde la perspectiva periodística, cultural, también, bueno, como poeta me he aproximado a su obra. Pero cuando me dijeron el nombre, el título del libro, que era Trincheras, me animé, y además me encontraba en Durango, que es la tierra de José Revueltas y que es una figura muy cercana a Enrique González Rojo y que tiene que ver también con un episodio muy importante de las ideas y de esta historia de la rebeldía en nuestro país, que tiene que ver con aquella formación de la Liga Comunista Espartaco y de esta constante expulsión de las organizaciones, tanto a José Revueltas como al propio Enrique y a Eduardo Lizalde también, que eran expulsados no porque fueran inconstantes en sus ideas, sino porque eran perseverantes en su rebeldía y en su inconformidad. Y en esa época de estalinismo puro, pues esta vocación rebelde y también esta mirada reflexiva, esta mirada filosófica en el mundo de las ideas y en el mundo de las luchas y en el mundo también de la poesía, hace que constantemente fueran expulsados, incluso de las propias organizaciones que ellos formaron, ¿no? Por ahí nos contaba Enrique que José Revueltas se había hecho expulsar de la Liga Comunista Espartaco cuando no encontró el consenso. Dijo, bueno, como ya no puedo seguir discutiendo, entonces declino y me hago expulsar, ¿no? Todas estas anécdotas muestran mucho a la figura que es Enrique González Rojo, que es una figura compleja, y es una figura además compleja en el análisis, en la incorporación o exclusión también del canon de la poesía mexicana. Yo creo que es un poeta que no ha entrado en la institucionalización de la poesía, seguramente va a entrar, porque todo rebelde en este país tiende a ser incorporado finalmente en las instituciones. Si no, veámoslo hoy con José Revueltas en su centenario, que el mismo partido que lo encarceló tantas veces, ahora lo homenajea y lo reconoce, ¿no? E incluso exalta esa pasión
por la inconformidad y por la rebeldía, que son características pues que se mantienen firmes en Enrique González Rojo y que yo encuentro en José Revueltas. Y esta mirada tan ambiciosa de construir un discurso totalitario no en el sentido político, sino en el sentido lírico, que es atreverse a entrar a lo que dicen ahora los infrarrealistas. Rubén Medina dice que los infrarrealistas, por cierto, que también tuvieron una relación muy cercana con Enrique González Rojo, hablaban de la poética del callejón sin salida. Parecería que Enrique González Rojo también pretende construir un discurso del callejón sin salida. Y es que finalmente pues la vida es así, es un callejón sin salida, es un callejón sin esperanza. La esperanza está en el sentido de que podamos ser más humanos y que podamos conmovernos en el reconocimiento de los otros, pero es un camino sin salida, es un camino sin esperanza porque estamos destinados a la muerte. Es una especie de oxímoron, ¿verdad? Que en la medida en la que descubrimos que vivimos, estamos descubriendo la muerte. Y ese descubrimiento también que nos da la lectura, el conocimiento, la sabiduría, que somos materia deleznable, que somos materia transitoria. De todo esto habla el libro de Enrique González Rojo, y que es un libro engañoso, porque cuando uno comienza a leerlo, piensa, aquí hay un hombre con el puño cerrado, con el puño, con el discurso todavía de las consignas, con el discurso todavía de la convocatoria, la rebelión, etc. Y lo hay, pero no es en un sentido tan lineal y tan chato y tan sencillo y tan simple, porque este grito que se escucha al inicio de este poemario, Trincheras, que ya desde el inicio nos da una idea de que es un hombre que está en la batalla, de que es un hombre que se mantiene en su posición de lucha, tiene que ver con un aspecto más profundo y desgarrador, que es la pregunta, que es esa aparente certidumbre nos va llevando poco a poco al terreno de la más absoluta desolación e incertidumbre, y la esperanza también del reconocimiento de la verdad, de la realidad, que nos lleva a un terreno muy interesante, que son lo que sostienen por lo menos poetas como Antonio Gamoneda o como Juan Gelman, que afirmaban que la poesía no es literatura. Esto que causa prurito y escozor en mucha gente, porque dicen, ¿cómo? La poesía es literatura. Pero si lo ves de la perspectiva de la literatura como el ámbito de la fabulación y de la ficción, el poeta no fabula. El poeta ahora habla de la realidad, de su realidad, ¿sí? De esa realidad que es absoluta porque es su realidad, es su mirada del mundo y no está ficcionando, no está engañando, aunque como decía Pessoa, el poeta es un gran fingidor, pero es un gran fingidor que finge fingir. Es decir, es un personaje totalmente auténtico. Me llama la atención mucho pues este linaje, esta trayectoria de Enrique González Rojo junto a estos movimientos, a estas figuras, a estas situaciones, y también con respecto a su propio linaje, a ese árbol genealógico que lo representa. Detrás de él hay otros dos Enrique González, y los dos poetas, y los dos también le tuercen el cuello al cisne, y él también en este poema le vuelve a torcer el cuello a la pluma, a esa pluma que él la relaciona con un desfile de modas, con un desfile de mis palabras, ¿verdad? Una especie de muñecas que van mostrando sus bellezas, sus atractivos para seducir, para ganar la legitimidad y el reconocimiento, las becas, los premios, etc. Pero ¿dónde está esa otra palabra? Esa palabra que está en las trincheras, esa palabra poética, desnuda, descarnada, que se sigue desangrando y que se sigue interrogando acerca de aquello que está fuera de las pasarelas de la moda. Un poemario, pues, como digo, engañoso, porque cualquiera se puede ir con la finta y pensar que está bordeando el panfleto, aunque en el propio poema
en sus poemas extensos, Enrique nos advierte de su temor, pero también de su certidumbre de que no está cayendo en el panfleto, que realmente lo que está urdiendo es un discurso frontal, es una especie de poesía contestataria, que no lo es tampoco, es una poesía que se interroga, es una poesía interrogante, es una poesía que impreca, que habla fuerte, como ya lo señalaron las compañeras, o que se dice, por ejemplo, como en estos poemas que voy a tratar aquí de localizar. Por ejemplo, dice: mi especialidad, hacer añicos aquellas esperanzas que, midiendo lo que mide lo posible, construyera su guarida en lo más desteñido de lo verde. Ay, las patéticas mejoras que ocultan con brochazos de pintura la putrefacción de un cáncer increchendo. Ay, las seguridades que se mueven en la tierra movediza de sus pies de barro. Digo una cifra, arrojé un tonel sin fondo que tenía por base el infinito. Este discurso, pues, que va adquiriendo una tonalidad cada vez más intensa, más fuerte, y que a veces parecería que es arrogante, pero que en realidad lo que está manifestando es coraje. Un coraje y una inconformidad frente a un mundo que se decanta en un solipsismo, en un narcisismo total. Y yo pienso, y estoy totalmente de acuerdo con él, puedo decir que mi poesía pues es distinta a la de Enrique, pero que puede abrevar perfectamente en esta poesía que tiene mucho de social, esta poesía que tiene mucho de comunicación, una poesía que también se vincula con esa parte de la belleza de la vida, que me hizo pensar también en una pregunta que se hace André Gide en Los Inmoralistas, cuando uno de los personajes le pregunta al otro: ¿sabe usted por qué ya no se lee la filosofía y por qué ya no se lee poesía? Le contesta el interrogado, le dice: no, desconozco las razones. Dice: bueno, porque los antiguos griegos concebían la vida como una obra de arte. Cuando la poesía deja de hablar de la vida, cuando la poesía deja de hablar de la vida, se divorcia de lo humano. Y cuando la filosofía deja de echar mano de la poesía, deja de comunicarse con los hombres. Pero ambas se han apartado también de la vida, y el hombre mismo ha dejado de concebir la vida como una obra de arte, como un todo integral. Y es curioso que este profesor de filosofía y este poeta nos proponga la lectura de este libro en un momento de su vida, que como Sábato cuando escribe Resistencias, aunque con Sábato tenemos algunas dudas, pero ese libro Resistencia habla de esta situación por la que estamos pasando, por este episodio de absoluta crueldad y de indiferencia ante la existencia del otro. El otro no existe. Esto que Javier Sicilia ha señalado muchas veces, lo que nos pasa a los mexicanos es que hemos dejado de reconocernos en el otro, ya no somos unos otros, no somos una comunidad. Y de eso nos habla este poemario, nos habla y nos convoca a reconocernos en la otredad, en el otro, en ese que va pasando y que nos saluda y en el cual podemos ver nuestro propio rostro. La capacidad, pues, el hombre de conmoverse, que es lo que hemos ido perdiendo. Este filósofo y este profesor que se enfrenta también a una situación en la que la poesía y la filosofía dejan de aparecer en los programas de estudio de las escuelas, y que es un drama fuerte que se une pues a la enseñanza de las escuelas, de la escuela básica, de la escuela secundaria, y que son dos materias fundamentales para reconocer la importancia del otro, de la comunidad. Y de verdad que es dramático y es patético lo que está ocurriendo, porque también de esto habla este poemario, ¿no? De esa situación cosificada del hombre, el hombre que no es otra cosa más que un producto de la mercadotecnia y que es visto así como algo desechable,
como algo que ahora hay toda una poética de la crueldad y la violencia, ¿no? Eliminar, los niños juegan a eliminar, los niños juegan a acabar con obstáculos y todo esto. En fin, este libro, Trincheras, es un manifiesto de un hombre que no declina en su vocación de lucha, de batalla. Y lo dice de una manera muy elocuente Enrique, que por cierto quería comentarles, me llegó el libro en PDF y aunque yo soy muy cibernético y trabajo mucho en la revista La Otra, mandando a 40,000 destinatarios la revista y todo esto, me di cuenta que en realidad me reconocí como un migrante cibernético. No tengo todavía la facilidad y me cuesta trabajo leer la poesía en la tablet, prefiero leerla en estos libros y tocarlos y sentir la dimensión del objeto. No soy ni un bibliófilo ni un bibliómano, soy simplemente un lector, pero tengo una relación física inevitable con los libros, ¿no? Dice, mi pasión no claudica, atrás de mis palabras oculto todavía un arsenal de imprevisibles armas. Mi cuerpo, transformado en torbellino de órganos internos, no da el brazo, ni el sueño, ni el ideal a torcer. Pues yo me congratulo mucho, de verdad, de estar aquí en la presentación, en el lanzamiento y en el homenaje, porque así lo vi anunciado, a Enrique González Rojo, que forma parte de una generación, como dije al inicio, muy importante, y que los críticos tendrán que poner más atención a su obra, sin prejuicios, con una vocación abierta de análisis y de tratar de descifrar lo que nos está proponiendo, que es una lectura humana, es una lectura, yo diría, corporal, física, de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Y me parece muy interesante, y digo a su edad, porque finalmente un hombre después de los 80 años podría comenzar a desdeñar lo que está aconteciendo, pero yo veo un hombre joven, veo un hombre vigoroso, a un hombre inquieto, que es capaz de reconocerse de esta manera, ¿no? Pero aún conservo algo de león envejecido, que rubrica su cólera con algún atrevido zarpazo de peluche, el ángel rebelde, apoltronado en su fatiga, algo de coloso, con amnesia de sus pies de barro, algo de escritor furibundo, presto a abrirse las venas con la esperanza de producir una descomunal hemorragia de tinta. Pues hay muchas cosas, yo no me quisiera ampliar más, quisiera terminar nada más esta participación con una entrevista que yo le hice hace algún tiempo a Enrique y que quisiera actualizar por esa juventud que yo noto en él, por ese vigor, por esa fortaleza de su generación, que nos enseñan mucho, ¿no? Nos enseñan a la importancia de mantener firme la convicción, aunque uno tenga que cambiar de posiciones para entender mejor el objeto, el hecho cultural, el hecho político, pero mantenerse firme en la convicción de lo que es la injusticia, de lo que es el otro, de lo que es la dignidad y de lo que es el porvenir. Esta parte se llama anarcopoeticista en tránsito. Y fue una entrevista que hicimos José Vicente Anaya y yo, y la pregunta dice así, termino con este fragmento. En un poema de tu libro Antiguo Relato del Principio, comienzas escribiendo algo así como: yo era una buena persona, yo era lo que se llama un muchacho decente, hasta que me salió un hijo de puta. Y de allí en adelante tu vida cambió. Tu apariencia es justamente la de una buena persona, la de un hombre decente, pulcro, elegante, hasta cierto punto aristócrata. Pero es cierto, eres en la letra y creo que en la acción rebelde y a ratos vociferante, subversivo. ¿Cómo conviven esas dos personas? Una que a ratos se antoja un poco beatnik,
y otra, la de un profesor, iba a decir pobresor, pero es un profesor respetable. Es una pregunta compleja porque me cuesta mucho trabajo rastrear esa dualidad o doble personalidad que observas en mí. En alguna ocasión, en una entrevista, el entrevistador me preguntaba por qué siempre usaba corbata. Sin pensarlo mucho, respondí que era el único lazo que me ataba con mi generación. En mi vida familiar y en mi vida política sí he intentado sostener una actitud subversiva. Para usar el mismo término que tú, y estoy convencido de que esa decisión se refleja en mi escritura. La subversión no pasó por mi aspecto físico, pero sí en los más aspectos de la vida. Pregunta: ese grito, ese hijo de puta que brota de tu boca adolescente, nace en el seno de una familia burguesa, intelectual, con ciertas comodidades dispuestas para el buen hombre, no para el poeta. ¿Cómo entiendes tú ese grito transgresor, inconforme? Respuesta: para mí fue muy importante el sincretismo de esa educación formal, académica, proveniente de mi casa y de mis vínculos con la izquierda en general y con el Partido Comunista en particular. Salí del seno familiar para entregarme a los brazos de la ideología y la militancia comunista. Descubrí entonces que no solo existen los problemas del poder, sino además los de la enajenación, la alienación, y están por todas partes. Descubrí también que pueden ser tema poético-literario en múltiples direcciones. Muchas gracias.